lo del formato aplicado a todas las tareas. Entonces yo creí Ajá. que en esa tarea no se aplicaba todo el formato, cuando sí era aplicarlo. Entonces, para saber ya que en todas las tareas se debe aplicar el mismo formato. Así es. Sí, de hecho vamos a empezar dándole un repaso al formato, precisamente, porque, bueno, a muchos les faltaron desde secciones hasta el tipo de letra, hasta el tipo de portada. Les vamos a darle una revisada. Este lo tienen aquí en su programa. Estoy pensando en ponérselos en una sección aparte para que lo revisen cuando tengan dudas. Hubo quienes sí lo siguieron muy bien, inclusive las figuras y las tablas muy bien. En el, y otros casos, pues ni el tipo de letra, ¿no? Hay veces que copian y pegan las preguntas o parte de internet o cosas y se queda el formato de la, me voy a admitir, y se queda el formato, no les estoy presentando. Se queda el formato de la fuente de origen, entonces, pues tengan la costumbre de darle un control E a su trabajo y ponerle el tipo de letra y el color de letra, pues que debe ser, porque se ven las diferentes tonalidades, luego me ponen letra gris, luego azul y así. Entonces, pues se ven trabajos nada homogéneos y pues poco profesionales para ustedes. Entonces aquí tenemos el reglamento. Bajan aquí, van a encontrar el formato, donde dice tipo de letra, márgenes, espaciado y título y encabezados en negritas. Los márgenes en ocasiones no los van a seguir cuando sean trabajos de diseño, por ejemplo, presentaciones de PowerPoint o así. Y en esos casos a veces también van a variar el tipo de letra por el diseño, pero el tipo de letra o el tamaño de letra mínimo es 12. Ya no me vayan a poner tamaño de letra 10 porque pues ya no la voy a ver. Y los títulos encabezados van en negritas. Fíjense en las secciones. Lo primero es título del trabajo, nombres, el nombre de la institución. Quiere decir que no lleva el logo de la universidad, no lleva una portada, no lleva materia, no lleva datos de la materia y eso pueden ponerlos y del departamento, está bien, aquí lo dice, incluir división, departamento y carrera, está bien, y la materia, está bien esa parte. Entonces, la portada es así. Si se fijan, el título, los autores, los detalles de la clase, de la institución, etcétera, y ya sigue su siguiente sección. ¿Sí? Se fijan cómo es un pedacito nada más de la página, no es una página entera. Si les gusta su logo de la universidad, pueden ponerlo en el fondo, acá en el margen, como fondo de agua, ¿cómo se dice? Marca de agua, aquí atrás de la imagen, ¿sí? Pero que no desplace toda la información hacia abajo, ni sea el logo que ocupa media página, por favor. Después sigue el resumen. Cualquier trabajo que hagan lo pueden resumir, cualquiera. Cuando hacen, por ejemplo, en su búsqueda de información bibliográfica, podían poner la búsqueda de información actualmente con la libertad o con la apertura y la divulgación de la información, pues nos da lugar a encontrar diferentes tipos de materiales. En este trabajo se comprobaron o se utilizaron 3 fuentes para identificar cuál es la mejor para encontrar búsqueda científica, ¿sí? O sea, en un pedacito abarcaron todo y se concluyó que la mejor fue Google Académico. Así, entonces en un pedacito, palabras clave, eso creo que no, los que las pusieron no han tenido problemas. Introducción, dice, breve explicación del tema a tratar de lo general a lo particular, presentando antecedentes relevantes y abordando el objetivo del trabajo al final de la sección. Entonces, en este tema, si el tema es búsqueda de información, hagan una pues, búsqueda de fuentes que nos hablen cómo ha sido o la búsqueda de la información o cómo surgió el Internet
o cómo utiliza los algoritmos Google para encontrar las diferentes fuentes que presenta, o sea, ese tipo de información relevante que nos va a ayudar a entender por qué hacer una búsqueda de información en diferentes buscadores. Ay, siento que repito mucho. ¿Sí? Entonces, eso está disponible en Internet, le tienen que buscar, va a estar en otras áreas, no lo van a encontrar tal cual, búsqueda en Google, no, tienen que buscarle, cambiar las palabras clave, y eso es parte de su tarea, eso es parte de su actividad para que aprendan a encontrar material que les sea útil para sus discusiones, para sus trabajos. ¿Sí? Y después podían poner, dice aquí, va de lo general a lo particular. Entonces, si la generalidad fue lo de la búsqueda de información, que tienen que ir sin Internet, muchos hicieron una buena introducción mencionando esto, la importancia de la búsqueda de artículos científicos para ustedes como profesionistas, eso está bien, pero todo lo que vaya en la introducción debe ir fundamentado. O sea, tienen que ir a buscar en la literatura un artículo con contundencia científica, no algo así de divulgación, donde se hable de eso para que ustedes lo puedan fundamentar y van a citar esas fuentes. Toda la información que utilicen debe ir citada, ¿sí? Porque si no, ustedes se están dando como introducción algo que ustedes piensan, y algo que ustedes piensan va en discusiones o va en otra sección. En introducción ustedes tienen que dar información, ¿sí? Necesaria para entender el trabajo. Entonces, de lo general a lo particular. Entonces, podían agregar un párrafo donde se introdujera o se diera una breve repaso del tema que ustedes buscaron en su tarea. Por ejemplo, si busqué qué es biotecnología, bueno, pues entonces pongo ahí o algo de biotecnología, pues pongo ahí la biotecnología es tal cosas, o el surgimiento de la biotecnología ha sido importante en la vida, bla, 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 algo general de la que introdujera al tema que iban a buscar en su actividad, ¿sí? Entonces eso ya era ir de lo general, porque en general iban a hablar de la búsqueda de información y en particular hicieron una búsqueda de un tema en específico, los introducen a ese tema y ya al final el objetivo. En este trabajo se buscó comparar las fuentes de información para determinar cuál es la que nos da mayor contundencia científica. ¿Sí? Después, material y métodos. Aquí esa es la única parte que no voy a hacer que siempre tengan que poner, si la ponen mejor, pero por ejemplo en este caso material y métodos fue búsqueda bibliográfica y comparación con la rúbrica, ¿sí? Así de sencillo, sin tenerme que repetir o poner, se hizo una búsqueda bibliográfica en estas 3 secciones. Cuando es un resumen, en material y métodos, pueden no ponerlo o pueden poner nada más búsqueda bibliográfica y ya, pues, búsqueda y lectura de la bibliografía. Listo. Resultados y discusión, esta es la parte más importante. Ahí dice descripción detallada de los resultados obtenidos. Aquí está, descripción detallada, ¿sí? Entonces, ustedes hicieron un análisis de acuerdo a una rúbrica para cada documento. Entonces, ustedes pusieron, eso ya fue parte del análisis, está muy bien, pusieron la calificación, pero ustedes tienen que detallar, tienen que describir. Entonces, la información que yo encontré, aquí me dice que esto y esto y esto. Aquí en me dice que la biotecnología es un área de la ciencia que estudia esto y esto. En este otro artículo ya no me habla tanto de la descripción general de la biotecnología, sino que me habla de un caso aplicado en la biotecnología. En este otro artículo, o sea, ya estoy describiendo lo que yo encontré en mis resultados, ¿sí? Y los estoy comparando. Y esto nos lleva a la discusión. En la discusión voy a explicar lo que encontré. Entonces voy a explicar por qué en Google encuentro este tipo de información. Entonces voy a decir, no, pues voy a buscar fuentes de información que me expliquen cómo funciona Google para citarlas. Voy a decir, aquí encontré que Google funciona con algoritmos que buscan las palabras claves en todo el tipo de información que la pueda contener.
Esto quiere decir que nos va a poder presentar desde páginas comerciales, páginas de divulgación, páginas científicas, todo tipo de páginas. Y entre más vas avanzando en el número, en las páginas que te va presentando, menos específico es o más específico es, o diferentes tipos de trabajo vas encontrando, ¿sí? Entonces, esa información de que cómo funciona Google, ahí está, nada más que tienen que buscarla. Y de los otros dos buscadores, ahí están, por ejemplo, del Sevier, dentro de la página hay documentos que explican de cómo funciona o quiénes son los editores o cosas así. Entonces aquí encontré que los editores de esta revista, que son tal y tal y tal, revisan el material, se lo envían de los autores y ellos lo revisan y después se los pasan a investigadores especializados en el área para revisar el material y ya después lo publican. Esta información también ahí está, pero tienen que buscarla y después citar. Eso es explicar cómo funcionó cada buscador, cómo encontré ese tipo de información, ¿sí? Y describir, contrastar y comparar. Voy a contrastar una página con otra, el tipo de información que hay, qué tan específica es, qué tanto me sirve, qué fue lo que encontré. A lo mejor digo, pues es que las tres me sirvieron para diferentes partes del estudio. Por ejemplo, si quiero dar la descripción general, pues con me basta, pero no tiene el respaldo del análisis de un editor. Entonces, ahí ya estoy describiendo conforme lo que encontré en la metodología. Eso es su discusión. Que ustedes expliquen, contrasten o comparen inclusive otros trabajos donde hayan realizado una búsqueda, a lo mejor no van a encontrar un trabajo tal cual publicado de yo hice una búsqueda con 3 fuentes, pues no, pero sí van a encontrar artículos científicos. Y si se van a esos artículos, al final van a tener sus referencias. Entonces, en un artículo que habla del tema que ustedes buscaron, ven las referencias que utilizó y comparen el tipo de referencias que esa persona utilizó, que esos autores usaron. Entonces, ahí se van a dar cuenta y van a poder discutir. Cuando yo veo un artículo que tiene la información o que trata el tema que yo estaba buscando, al ver las fuentes de información que encuentran o que utilizaron, me doy cuenta que utilizan puros artículos científicos, no, ni siquiera utilizan tesis, usan explícitamente solo artículos científicos. Si acaso algún libro editado y del año de no sé cuál, ¿sí? Entonces ahí ya están haciendo una comparación con un trabajo, con una fuente que ya está publicada. ¿Sí me captan hasta aquí todo lo que les estoy presentando? Sí. Pues más o menos, profe, Sí, pero para que quede más sí, claro, pero como a modo de ejemplo, ¿no nos puede subir un trabajo que usted considere apropiado para basarnos? Pues mira, mejor cuando ustedes vayan a hacer el trabajo, repitan esta grabación donde les dije qué tipo de discusión debe ser. Contrastar, comparar y ¿cuál fue la otra palabra que les dije? Explicar. Un trabajo, lean muchachos, cualquier artículo van a ver el tipo de discusión que hacen. Un artículo científico. Si yo les subo un trabajo, pues a lo mejor no es de su interés o a lo mejor no les complica el leerlo, no sé. Si quieren les subo un artículo o algo, pero pues va a ser algo general. Entonces, lo que ustedes o como pueden aprender a discutir es leyendo otras discusiones. Leyendo en el área que a ustedes les interese. En los mismos trabajos que ustedes bajaron, ahí hay discusiones. Y si se fijan ahí, lo que hacen los autores es cada parte o cada pedacito, cada observación de sus resultados, la empiezan a dividir, la empiezan a ver, esto pasó por esto, por lo otro y aquello. Otro autor encontró esto mismo, pero en otro tipo de animal, pero sí encontraron lo mismo. U otros autores encontraron algo diferente, ellos encontraron que pasaba así y así. O dicen, me resultó esto en este trabajo, resultó esta búsqueda o esta información. Y en otro lado dicen que cuando pasa eso es por esta razón y por esta y por esta y por esta. Entonces se da explicaciones,
se comparan trabajos, se comparan resultados y se corrobora lo que uno está diciendo o se contrasta. Esto no tiene nada que ver con lo mío, no sirvió igual, no funcionó igual. Entonces, lean sus artículos, lo que bajaron, las discusiones que presentan ahí, para que tengan una idea más clara. Y lean su programa. Aquí les dice, cada resultado debe ser explicado, comparado y confrontado con lo encontrado en la literatura. ¿Sí? Lo deben de buscar, deben de leer. Maestra, una duda, por ejemplo, ahí dice, esta sección aplica para casos de estudio, etcétera. O sea, ¿este tipo de formato lo vamos a seguir en todos los trabajos o solamente en reportes, producto integrador y proyecto de investigación? La Eso parte de lo abajo. dice en material y métodos. Material y métodos aplica para casos de estudio, reportes, producto entregador y proyecto de investigación. Ya les había dicho, material y métodos cuando hacen un ensayo, pues realmente no aplica, ¿sí? Pero lo pueden poner en este trabajo, se leyó, se hizo una búsqueda bibliográfica y listo. Por eso dice que esta sección realmente para quienes va a contar es en un caso de estudio, en un reporte donde ahí sí tienen que describir lo que hicieron, el producto integrador y su proyecto de investigación. Ahí es donde más van a llevar a cabo esta sección, pero se refiere a material y métodos. Resultados y discusión es para todos los trabajos. En resultados van a poner lo que se pide en su actividad y siempre van a agregar una discusión. Es decir, argumentar de lo que encontraron, explicar lo que obtuvieron, contrastarlo contra otros trabajos que encuentren en internet, etcétera. Esto va siempre. Es una forma de presentar sus resultados, es como tablas y figuras, lo cual hicieron en algunos casos en sus trabajos, pusieron como figura las impresiones de pantalla de cada búsqueda. Eso estuvo muy bien. Y aquí las figuras se le ponen el nombre figura y el número, figura 1, figura 2, figura 3 y un resumen o un título para que explique qué es la figura. Que en el caso de su búsqueda pudo ser impresión de pantalla del artículo encontrado en Google, algo sintético. Cuando hacen en las tablas, que también hubo quienes hicieron muy bien su comparación de los resultados de los 3 artículos respecto a la rúbrica, la tabla se numera con romanos y el nombre o el título de la tabla se pone por arriba, el de las figuras se pone al pie, ¿sí? Y sus conclusiones es un argumento final al que se llegó de acuerdo a los resultados observados y lo que discutieron. No se trata de repetir resultados ni de explicar. Yo concluyo que el mejor buscador es Google Académico, porque yo pienso que es donde más encontré. No. Esa explicación ya se tuvo que haber dado en discusiones. Ya en conclusión es algo concreto y contundente de lo que ustedes encontraron. Se concluye, el mejor buscador para fuentes bibliográficas es Google Académico. Así. Entonces son enunciados breves, contundentes y concisos. Y en esto se puede indicar si el objetivo planteado se cumplió o no. Entonces, si su objetivo era buscar la mejor fuente para búsquedas bibliográficas científicas, aquí van a concluir. Se identificó Google Académico como la mejor fuente bibliográfica. No van a escribir, sí se cumplió el objetivo, no, van a escribir el enunciado. Se identificó a Google Académico como el mejor buscador para fuentes científicas, ¿sí? Que ese era su objetivo, encontrar cuál es la mejor, entonces ahí ya están concluyendo cuál es. Pueden incluir... Maestro, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, cuando hacemos estudios de caso, en el área en la parte de resumen, tenemos que poner el resumen del artículo o un resumen de la actividad que nosotros realizamos, que en este caso es el reporte. Es un resumen de lo que ustedes realizaron. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, si hacen un estudio de caso y leen un artículo, en su resumen vendría algo que introductorio brevemente para el tema. No sé si fue alguna aplicación de la biotecnología. Bueno, la aplicación tal de la biotecnología es esto.
En este trabajo se contrastó y se analizó el artículo tal, concluyendo tal cosa. ¿Sí? Sí, muy bien. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Y las referencias. Yo les pedí Mendeley para que pongan sus referencias. Se nota cuando lo usaron porque está bien organizadita la información. Si no lo pueden poner, no hay problema. Nada más háganlo manual y sigan el formato que se les está pidiendo, ¿sí? Que es el formato APA. La literatura en el texto se cita así: apellido, coma, año, apellido. En el caso de un autor, se le agrega et al en cursivas, et al, punto, y luego la coma y el año, solamente et al en cursivas, y esto quiere decir, y colaboradores, cuando son varios autores. En el caso de las citas latinas, que tenemos dos apellidos, los dos apellidos van unidos con un guión, ¿sí? Y ya después el et al o solamente el año si solo es un autor. ¿Sí? ¿Y cómo se cita? No se pone ahí el listado de citas, no. Las citas van en el texto. Cuando yo estoy hablando de una información que yo encontré en un cierto lugar. Por ejemplo, en su tarea, el artículo encontrado en Google trata de la biotecnología. Y la cita, aquí pongo la cita de donde lo encontré, de quién es el que lo escribió, ¿sí? Y ya después en su otro artículo. En la búsqueda en Google Académico encontré un artículo un poco más especializado donde trata la biotecnología, pero de una manera aplicada. Y pongo mi cita, ¿ok? Otra forma de citar es, menciono, Castro Chávez et al., y entre paréntesis el año 2015, realizaron un estudio sobre una parte muy específica de la aplicación biotecnológica y este fue el que yo encontré en mi buscador de Elsevier, ¿sí? Vieron cómo primero me refería a quiénes y hice qué hicieron. Y en la otra forma de citar es decir nada más lo que encontré y entre paréntesis quién lo hizo, en dónde lo encontré. Son diferentes formas de citar, pero en todos casos menciono quiénes fueron los autores y el año. Y después, ya. Maestra, Dime. pero para ello solamente se opta por una de las dos opciones, ¿verdad? ¿O se puede utilizar las dos? Se pueden usar las dos en su escrito. Si ok. Nada más decides nada más citarlo entre paréntesis y en la tercera o en la segunda decides primero los autores tal mencionaron tal cosa, se vale. La forma de citar puede variar en el escrito. Lo que sí no va a variar va a ser su forma de presentar las referencias. Hasta el final, en la sección de referencias, ahí sí van a ir todos los datos del trabajo, que son estos: apellido y nombre del autor. Luego todos los nombres de los coautores con apellido y nombre, apellido y nombre. Ahí van todos los coautores. El año, el título del artículo, del libro, de lo que sea. Cuando son nombres científicos que se manejan, van en cursivas. Y la revista o editorial en donde se generó, el volumen de la revista y entre paréntesis el número de la revista. No siempre tienen número. Después las páginas consultadas, es decir, qué páginas abarcaban el artículo, de la 321 a la 330. Y el DOI. El DOI es la ubicación en internet que tienen los artículos. No todos los tienen tampoco. Y así sería su presentación o su ejemplo de portada, que es nada más el título, los autores, los datos de la investigación de la institución y ya empieza su resumen de máximo 250 palabras, sus palabras claves y ya empieza su introducción, ¿sí? Sin dar tantos espacios ni los logos, etcétera. Y ya. Van a ver sus calificaciones. Pues aquí está la evaluación. Si a alguien les fue pues muy mal, pues si no pusieron el formato,
si no pusieron el resumen, si no pusieron las palabras claves, si su introducción no está citada, aquí lo dice, información no citada o con faltas de ortografía, hay pérdida de puntos en la sección correspondiente. Entonces aquí ya son 10, 20, 35 puntos, entonces ya de ahí el máximo que pueden sacar es un 65. Material y métodos se los sumé a sus resultados cuando no pusieron material y métodos. Pero pues si no me hicieron análisis de sus resultados, no hay discusión, algunos ni siquiera pusieron las respuestas a las preguntas que les planteé, no hay conclusiones y no hay referencias, pues por eso les baja tanto su calificación. Entonces, para que ya no suceda en trabajos subsecuentes. ¿Sí? La fecha es si ustedes quieren, si esa no hay problema. El formato que ustedes la quieren poner está bien. Perdón, yo tenía una pregunta acerca de los trabajos en equipo. Uh-huh. De los trabajos que dejó el 1.1 y el 1.2, a nosotros nos quedó un poquito la duda porque no recordábamos si lo mencionó o no, de cómo se tienen que enviar los trabajos. Como son en equipo, ¿lo tiene que enviar solo uno por equipo o cada integrante lo tiene que enviar? Acuérdense que cuando no se acuerden de algo, pueden revisar los videos. Oh, sí, no se nos ocurrió. Les mencioné que, a ver, por ejemplo, bueno, aquí ya me enviaron varios trabajos. Pueden una persona designarla para que sea quien suba el trabajo y los demás subir solo la primer parte donde están la primera hoja o la primera diapositiva o la primera sección donde vengan los nombres de los integrantes del equipo. Pero sí es necesario que todos suban algo, porque aquí pueden ver, aquí me salen todos los trabajos y si alguien no lo mandó, me sale sin entregar, ¿sí? Entonces no le puedo asignar calificación. Entonces necesito que todos suban al menos la portada donde vienen los nombres de los integrantes del equipo y ya uno solo que suba todo el trabajo. Si quieren también pueden subir todos el mismo trabajo, no hay problema, pero al menos suban la portada para que sepa, para yo saber que pertenecen a ese equipo y asignarles la calificación. Ah, ok, muy bien, maestra. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda respecto al formato? Dime. Respecto a los trabajos en los que se utilicen tablas, ¿se puede, como violar, por así decirlo, el formato del margen? Yo creo que no es necesario porque siempre se pueden acomodar. Y les voy a decir una cosa, si ustedes, bueno, llegan a ser investigadores y les interesa esa área, van a toparse con lo mismo. Las revistas pues tienen sus lineamientos para que puedan publicar y pues precisamente tienen ciertos márgenes que no pueden librarse. Entonces, lo ideal va a ser que acomoden sus tablas al tamaño que sea para poderlas acomodar y lo que sí pueden hacer cuando está muy ancha la tabla es rotar su hoja para que les quepa, ¿sí? Entonces traten de mantener el formato. Ya si de plano no les cupo y se les pasó, pues no les voy a bajar puntos porque la tabla está pisando la raya, ¿no? Ah, ok. Pero sí traten de ajustarlas. Gracias. Es importante que aprendan a seguir formatos, a leer, sobre todo, porque lo que yo vi es que muchos pues no leyeron bien esas instrucciones. Porque de hecho, inclusive, a ver, vamos a su trabajo en clase. Maestra, entonces, aunque sea en equipo, todos tenemos que entregarlo. Permíteme, aquí dice, suba su documento en el formato correcto. ¿Sí?
Aquí se les está diciendo que tienen que ajustarse a un formato. ¿Y cuál fue el formato correcto? Aquí arribita, el programa de la materia decía ese formato. ¿Ok? Entonces quiere decir que no están terminando de leer bien sus actividades. Y si no leen bien, entonces pues les van a estar faltando secciones o no van a estar realizándolas de la mejor manera, por lo tanto, pues les van a faltar puntos. La pregunta fue que todos tienen que subir las tareas. Sí, todos tienen que subir, aunque sea un trabajo en equipo, todos tienen que subir algo. Si todos suben el mismo trabajo, no hay problema. Si por aquello de lo pesado y la tardanza y bla, 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 solo deciden designar a uno para subir el trabajo, adelante. O mi internet está fallando, mejor tú súbelo y yo ya nada más subo la portada, adelante. ¿Sí? Entonces, que uno suba todo el trabajo, pero todos deben de subir al menos la primera sección donde vienen sus nombres. Porque si no, yo no voy a saber, o a la hora que yo voy revisando, pues si está complicado de tantos alumnos, este trabajo viene tal y tal y tal, y ponerme a buscarlos, está cañón, ¿sí? Entonces es más fácil, si cada quien dice qué trabajo realizó, pues ya le asigno el trabajo de la calificación de ese trabajo. Ok, maestra. Además, para poderlos calificar, permíteme, para poderlos calificar aquí en el navegador, esto es lo que me pasa, ¿sí? Aquí me marcan sin entregar. Entonces, si me dice sin entregar, no les puedo asignar calificación. Por eso tienen que entregar algo. Ok, está bien. Maestra, yo tengo una pregunta. Es que, por ejemplo, en nuestro equipo éramos de los que estábamos confundidos. Y entonces una de nuestras compañeras subió el trabajo. Entonces, en ese caso, ahorita podríamos subirlo. A ver, otra vez es que como que hace eco y no te entendí bien. Que nosotros, bueno, yo soy parte del equipo, de uno de los equipos que se equivocó y que pensábamos que solamente una persona lo iba a subir. Entonces, Ok. ahorita nosotros podríamos subir el resto del equipo podríamos subir el trabajo. Sí, está bien. Okay, Al gracias. menos la portada del trabajo. Maestra, Bueno, de hecho ahorita lo que les voy a dar chance es que los trabajos que ya me enviaron los modifiquen, por eso ni siquiera los he abierto, porque sí les fue muy mal en su primera actividad a algunos, les faltó todo el formato, todo las secciones, entonces no quiero que suceda esto ahorita, y ya que los abra, los califico y ya se quedan con esa calificación. Entonces les voy a dar la oportunidad de, en esta semana, de aquí al viernes, que modifiquen los trabajos que tengan que modificar. Si les faltó alguna sección y sobre todo, si no discutieron como les estoy diciendo ahorita, entonces mejor agréguenle, dense el tiempo para revisarlo y agregarle ahí algunas discusiones para que ustedes pues puedan tener una mejor calificación. Vamos a dar un ejemplo. Su trabajo es el cuadro comparativo, ¿sí? Y aquí van a revisar los grupos de microorganismos utilizados en biotecnología. Entonces, ponen el título, cuadro comparativo de los grupos de microorganismos. Ya tiene todo su título. O grupos de microorganismos de uso en biotecnología. Ahí ya tiene su título. Ponen los nombres de los integrantes del equipo, el nombre de la institución, con división, hasta la carrera si quieren. Y lo que sigue aquí es el resumen. Entonces van a poner, los microorganismos desde su descubrimiento han sido de gran importancia para el desarrollo biotecnológico. En este trabajo se realizó un cuadro comparativo con las características de los principales grupos de uso en biotecnología y se concluyó que no hubiera habido o no habría desarrollo biotecnológico de no ser por el uso de los microorganismos. ¿Sí? Entonces, en un parrafito ya incluí desde introducción, metodología, resultados y conclusión. Ahí en ese pedacito ya lo incluí todo.
Luego sigue sus palabras claves, que pueden ser microorganismos, bacterias, virus, biotecnología, transformación, características, caracteres taxonómicos, muchas palabras que les evoque al trabajo que hicieron. Después, introducción. La biotecnología utiliza organismos vivos o sus partes para hacer productos, servicios. Los principales o algunos de los principales organismos modelos para el desarrollo biotecnológico han sido las bacterias, los virus, los fagos, las levaduras, o el primero que se utilizó fue la levadura, fue el primero que se conoció, pero a partir de la secuenciación de sus genomas han sido ampliamente utilizados. Entonces, toda esa información la saqué de algún libro, de algún artículo, de alguna fuente informativa científica, buscada en su Google académico, como ustedes ya concluyeron, y todo va citado. Por ejemplo, en el modo de citar, como les estaba comentando, todo eso lo pude citar al final y podría incluir un párrafo donde diga Pérez González et al., y entre paréntesis 2020, mencionan que sin el uso de los microorganismos no habría desarrollo biotecnológico. ¿Sí? Ahí ya fue otra forma de citar dentro de mi mismo texto. Y al final, por eso en este trabajo, en esta actividad, se compararon las características de los grupos más utilizados en biotecnología, o el objetivo de esta actividad fue comparar las características de estos grupos. ¿Sí? Eso al final de la introducción. Después, material y métodos, pueden poner, se realizó una búsqueda bibliográfica para la comparación de qué microorganismos. Ahí sí, como ya es su metodología, ya tienen que especificar qué hicieron. Se buscaron características de bacterias, se buscaron características de virus, ¿qué más buscaron? De hongos y levaduras y de otros como microalgas, si es que lo hicieron. Entonces ya en sus resultados ponen su cuadro y van a discutir. ¿Qué es discutir? Primero, analizar sus resultados. Les van a decir, de acuerdo a lo que se encontró en la bibliografía, se observa que los organismos de mayor tamaño son las levaduras. Sin embargo, las partículas virales, al ser de menor tamaño, también son más fáciles de manipular y sirven en diferentes procesos, como la conjugación, como la transformación, la transfección, y ponen las citas de dónde encontraron esa información, ¿sí? Y después siguen discutiendo. El uso de la biotecnología requiere de la implementación de microorganismos, debido a que hay varios procesos que no se pueden llevar en un sistema eucariota, como tal y tal. Ahí ya va otra cita donde encontré esa información. Y por lo tanto, pues es mejor un microorganismo porque son más fáciles de cultivar, porque son más, ¿sí? Entonces yo ya estoy explicando, estoy discutiendo, estoy comparando, contrastando, estoy haciendo todo eso. Entonces todo lo que yo estoy diciendo lo estoy fundamentando con algo que encontré en la literatura, que van a ser búsquedas científicas, ¿sí? Ya saben de qué tipo de fuentes. Entonces se concluye que sin los microorganismos, o pueden primero concluir, se concluye que las bacterias son los microorganismos de más uso en biotecnología. Esa puede ser una conclusión. Otra conclusión, se concluye que sin los microorganismos no habría desarrollo biotecnológico. Esa es otra conclusión. Y luego pueden poner, se concluye, bueno, no le tienen que agregar el se concluye, ¿no? Nada más agregan el párrafo tal cual. Los microorganismos sin los microorganismos no habría desarrollo biotecnológico. Y también pueden poner también como conclusión, los virus no han sido tan explotados en el área de la biotecnología, ¿no? O las levaduras tienen mayor expectativas de explotación, ¿sí? O sea, esas ya son conclusiones así bien contundentes, que son nada más un renglón, una declaración así contundente. El desarrollo biotecnológico depende de los microorganismos.
Todavía no se conocen los microorganismos, toda la variedad, diversidad de microorganismos que existe, por lo que todavía hay un gran potencial biotecnológico, ¿sí? Entonces, si se fijan ahí, ya hice una declaración bien concisa, que fue mi conclusión de todo lo que yo leí y discutí, ¿sí? Ahí ya no estoy explicando, ya nada más estoy diciendo. Y finalmente, pues ya todas las referencias que utilizaron para comparar en su introducción, en sus resultados, para hacer esta comparación y en sus discusiones, toda la información que necesitaron para explicar y contrastar esta información. ¿Sí? ¿Les queda más claro? Sí, maestra, ya quedó más claro. El límite de palabras clave son 5. Si los documentos se pueden enviar en PDF, sí, también. Todas las actividades son en equipo. Nada más la primera actividad, que fue la búsqueda bibliográfica, fue individual, porque ahí sí me interesa que todos sepan qué tipo de fuentes deben utilizar. Sobre todo porque si se organizan para buscar diferentes partes, por ejemplo, si a alguien le tocó bacterias y a alguien virus, y alguien utiliza puras fuentes de divulgación o fuentes que no tengan esta contundencia científica, van a estropear el trabajo de todos. Porque se les van a quitar puntos y la información que tengan no van a saber si realmente es fidedigna. Van a poner cosas que a lo mejor no están comprobadas y que a lo mejor están mal dichas inclusive. Les voy a explicar qué pasa con esto de las páginas de divulgación, porque el pleito con estas no es que no puedan tener información que sea verdadera, no es que alguien intencionalmente escriba mentiras. Simplemente es que cuando ustedes escriben, cuando leen algo y luego escriben qué dijo esa persona, lo van a hacer desde su perspectiva, desde lo que ustedes entendieron, ¿sí? Y si alguien lee lo que ustedes escriben y escribe otra cosa, pues va a decir lo que entendió de lo que ustedes entendieron. ¿Se fijan? Entonces se va a hacer este teléfono descompuesto. En cambio, si alguien dice algo y yo primero lo reviso, que tenga contundencia, que realmente se apegue a la verdad, a la realidad, que tenga fundamento, entonces esto no nada más ya está dicho por alguien, está comprobado o revisado por varias personas, no nada más por alguien, por varias personas que saben del tema, ¿sí? Y que se van a basar en las fuentes bibliográficas que esta persona utilizó y otras para ver si sí es cierto lo que está diciendo. Y si esta persona lo que dice lo está entendiendo mal, le van a decir, oye, es que esto no lo puedes decir porque lo estás diciendo mal, lo estás entendiendo mal y aquí lo estás explicando como algo que no es. Entonces, esto no lo puedes publicar, ¿sí? ¿Ven la gran diferencia? Entonces, si yo conozco del tema, yo soy su profesora y les explico los temas y bla, 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 de todo lo que yo he leído y saqué de libros y estoy fundamentándome, pero yo ya se los estoy explicando a ustedes. Entonces, si se los explico de una forma que ustedes me lo entiendan diferente, pues entonces ahí ya están como que estas cuestiones, estos problemas de cómo se recibe la información. En cambio, si yo les doy un brevario de información, les digo, miren estos temas de las células, las bacterias, la transformación, bla, 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 y ustedes van y lo leen desde la fuente, pues van a ahora sí estar, mira, la maestra nos explicó, nos quiso decir esto, es esto y esto y esto, ya lo estoy entendiendo más, pero lo están leyendo o explicándoselo desde la fuente de información que lo produjo, está revisada, ¿sí? Entonces yo ya nada más se los explico de manera que ustedes lo entiendan, pero ustedes van y lo confirman con esas fuentes bibliográficas. ¿Sí? ¿Sí me entienden por qué la importancia de de seleccionar las fuentes necesarias de búsqueda? Sí. Sí, maestra. Tengo una duda. Dime. En el caso de libros, para poder hacer esa selección, ¿nos basamos en la editorial? Así es.
Los libros, si ya está publicado, pues normalmente es porque ya fue editado, ya fue revisado, ¿sí? Entonces, para que un libro salga a la luz, tuvo que llevar un proceso de edición y revisión. Entonces, pues es un material más confiable. Y la ventaja con los libros es que normalmente pues manejan los temas desde la generalidad. Si ustedes se van a un artículo, pues se van a dar cuenta que muchos no les van a, si buscan biotecnología, no les van a dar lo que es la biotecnología, ¿sí? Ustedes tendrían que entender o sacar su concepto a partir de lo que ellos redactan. Y en un libro, pues a lo mejor ahí sí van a encontrar directamente el concepto de biotecnología. Maestra. Dime. Yo tengo otra duda. Bueno, respecto a los trabajos de equipo, yo solamente estoy con una compañera, con Mónica García, y queremos saber si hay otro equipo a que le falten integrantes o si hay personas que no tienen equipo para incluirnos, porque sí está un poco pesado trabajar solo 2 personas. Así es. Si los equipos son de 5 o 6. Si ya todos los equipos son de 6, pues quiere decir que entonces se pueden hacer de 5 y generar un equipo más de 5, ¿sí? Entonces, si hay 3 equipos de 6, pues de ahí que 3 integrantes se vayan con sus 2 compañeras y así ya tenemos otro equipo de 5. Entonces, por eso, dime. Otra pregunta. Por ejemplo, en el caso de Lupita, si yo estoy en otro equipo, puede ser que yo me cambie con ellas y para formar los equipos bien, o me tengo que quedar con el mismo equipo que tengo. No, es lo que les estoy diciendo. Si hay 3 equipos de 6, que alguien se salga con sus compañeras, para que formen un equipo más de 5. Entonces, de los equipos de 6, alguien que se vaya con En el chat ya pusieron que a un equipo le faltan 2 personas. Ah, pues ahí está. Entonces hay un equipo de 3 y aquí hay un equipo de 2. Ya se hizo el de 5. ¿Sí? Pues organícense, háblense, comuníquense y organicen bien los equipos, porque sí, es mucho trabajo porque tienen que leer. Entonces, en equipo es mucho mejor, inclusive si ustedes se quieren reunir para platicar sus intercambios, lo que están haciendo cada quien, es mejor. Lo que yo sí les recomiendo mucho, y creo que ya no me acuerdo si ya se los había mencionado, es que trabajen con Google Docs, porque así trabajan en línea y todos están viendo lo que otro está haciendo. Y así es más fácil que ustedes, pues se den cuenta de lo que se está poniendo en su trabajo y se involucren en todo el texto. Porque a veces se ve muy mal que una parte de las secciones esté bien descrita y otra parte esté muy escueta, muy mal hecha y así, ¿sí? Entonces todos son responsables del trabajo de todos. Si lo van haciendo así, va a ser menos trabajo porque pues van viendo qué es lo que está haciendo el otro y, sí, esto está muy bien, y van correlacionando su trabajo para que tenga seguimiento, tenga fluidez su trabajo, ¿sí? No que si me hablan en una parte de los resultados y se los dividen y alguien pone ciertas cosas y otro pone otras que no tienen nada que ver, pues se va a ver muy feo su trabajo. Entonces, yo creo que es una mejor manera y aparte así, pues todos se enteran de todo lo que se está haciendo, ¿sí? Ya si ustedes no tienen tiempo de conectarse y organizarse, y lo pueden hacer sin conexión y ya después otra persona lo ve, ¿sí? Aparte de esto, pueden manejar un formato desde un principio y que no estén cambiando y que las personas que lo metió en otro formato y así, y al final tienen que organizar todo el formato. Yo creo que es una buena opción, pero bueno, ya ustedes se organizan y dicen cómo. Entonces, las 2 tareas que ya me entregaron, que es el cuadro comparativo y el cuadro comparativo descriptivo, me las van a mejorar y entregar de aquí al viernes. Bueno, les va a aparecer todo como entrega tardía, pero yo ya sé que les di chance de volver a entregar, ¿sí? Entonces no hay problema con eso. Entonces se los pongo las calificaciones como si nada. Y la tarea con la que van a trabajar
para lo que trabajarían de actividad el jueves, sería ese estudio de caso. ¿En qué estoy pensando? Sí. ¿Sí? Pues ahorita vamos a hacer una revisión muy general del crecimiento bacteriano. Y este trabajo, este artículo que les presento para estudio de caso, pues es sobre el crecimiento, en la determinación de la cinética, pruebas de crecimiento y efecto de inhibición de estas bacterias, de esta bacteria en estas otras. Entonces, esta ya es una aplicación de este tema del crecimiento en una, pues específicamente en un caso, aquí es de inhibición del crecimiento de estas otras, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación muy utilizada que pretende, si se dan cuenta, pues si yo inhibo bacterias que son patógenas con una especie que realmente se ha sido muy utilizada como probiótica, pues yo estoy eliminando el uso de un antibiótico de una manera mucho más sana y ecológica, ¿sí? Entonces, ese tipo de investigaciones son las que ustedes tienen que leer, que llevar a cabo, que proponer inclusive, sobre todo para su proyecto de investigación final, algo que resuelva una temática de una manera ecológica, con compromiso social y ambiental, ¿sí? Entonces, van a analizar este caso. Recuerden, va a llevar todas las secciones que mencionamos, como preguntó hace rato su compañera. El resumen no es el resumen del artículo, sino el resumen de lo que hicieron con el artículo, que fue estudiarlo. Y estas preguntas que les pongo aquí, además de contestarlas, es para que las tomen como inicio para discutir, ¿sí? Que a partir de aquí, por ejemplo, ¿qué continuidad daría el mismo? No me van a poner nada más, pues ahora probaría otra bacteria, o probaría el efecto de esta bacteria con otras tantas bacterias. Está muy bien, pero vayan más allá. De aquí agárrense para discutir. Pues yo se encontró otros artículos, se encontró otro artículo de tal persona y ponen su cita, donde utiliza esta bacteria como un vector de transformación de tal. Entonces, se puede hacer este tipo de trabajos también, ¿sí? Entonces, aquí yo ya comparé con otro trabajo que utilizó esa bacteria y estoy discutiendo conforme a partir de la pregunta que yo les hice. ¿Qué aplicación o qué tipo de investigación le seguiría? Pues de aquí es lo que les estoy diciendo, un tip. Entonces, estas respuestas o estas preguntas son para darles pie a ustedes, para ayudarlos a que sepan qué tipo de información o qué tipo de búsquedas deben hacer para discutir. Ya si a ustedes se les ocurre más cosas, pues mejor. Por ejemplo, aquí hay otra, ¿qué variantes metodológicas propondría? Pues van a tener que ir a la literatura y discutir. En este artículo se midió también, y con su cita, se midió el crecimiento bacteriano, pero se realizó en placa, y aquí lo realizaron en un espectrofotómetro. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en placa y cuál es la ventaja de hacerlo en espectro? No, pues es que en placa te da una información más certera del número celular. En el espectro es una aproximación, pero es más rápido de tomar. Entonces, si ya previamente yo propondría que primero se hiciera en placa para después hacer las mediciones subsecuentes en espectro, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, comparé dos investigaciones con dos metodologías distintas y concluí algo que yo propondría, que hacer primero esto y luego el otro. Entonces, ya ahí saqué una conclusión de mis discusiones. Entonces, en conclusión, el mejor método de medición de crecimiento bacteriano es en dos fases, primero placas y después en espectro. ¿Sí? Entonces, ya saqué ahí mi conclusión. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan. Y aquí les pongo, agreguen sus discusiones respecto a las preguntas planteadas y agregue sus conclusiones y ya con eso suben su reporte a Classroom con todas sus referencias. ¿Sí? Maestra, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Ese trabajo es individual, ¿verdad? No, ya les había dicho, todos son en equipo. Ok.
Solo el primero, las instrucciones están dadas en individual porque pues es lo que ustedes van a hacer, pero es en equipo. Y las preguntas ya entran en el apartado de discusión, ¿verdad? Así es, las preguntas es el apartado de discusión. Pueden ponerlas así tal cual la pregunta, junto con su respuesta y su discusión, o simplemente hacer la discusión y ahí se va a entender que están respondiendo, ¿sí? O sea, no pongan tal cual la pregunta, pero sí pongan la discusión y ahí se va a entender, ¿sí? Y así está más bonito porque lo hacen ya de manera fluida, ¿sí? Que escriban toda una discusión sin tener que poner como pregunta y respuesta, sino que integren toda una discusión, lean los artículos, vean cómo ellos discuten para que vean cómo lo pueden hacer. Si se les dificulta, pongan su pregunta con la respuesta y la discusión de la respuesta, que ya les dije es explicar, comparar y contrastar con la información que encuentran en otros artículos. No busquen así la pregunta, ¿qué continuidad darías a esta investigación? Porque pues obviamente no la van a encontrar. Van a buscar palabras clave. Si su tema es el crecimiento y si ven que utilizó lactobacillus, que se utilizaron estas bacterias, pueden buscar artículos, otros artículos que hablen de crecimiento, otros artículos que hablen de esa bacteria, otros artículos que hablen de las bacterias patógenas, y para que se den una idea de la información que puede haber y con eso discutan sobre estas preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué aplicación o qué tipo de investigación le seguiría? Pues me pongo a buscar, meto el nombre de la especie y veo el tipo de investigaciones que se han hecho con esa especie. Y ya ustedes discuten. Entonces, se considera que se pueden hacer investigaciones como la de tal, como probióticos o como vectores de transformación o como tal, y van poniendo las citas de lo encontrado, según lo que se encontró con tal trabajo o en este otro o así. O ponen García Lorca 2020 hizo un trabajo donde transformó, donde insertó un plásmido en Bacillus, en alguna bacteria, como por ejemplo en Bacillus subtilis, así si te fijan ahí ya estoy hablando de otra bacteria que no está aquí. Entonces, este mismo trabajo se puede llevar a cabo en Lactobacillus para mejorar la cepa, ¿sí? Entonces, ya busqué un artículo completamente diferente y yo estoy discutiendo, proponiendo que esto se puede llevar a cabo también con las bacterias que se utilizaron en este caso para mejorar el proceso o para darle continuidad al trabajo o así, o sea, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, maestra. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, buscar información y con eso contestar las preguntas, explicar sus resultados, contrastar y corroborar, ¿sí? Y bueno, aquí hay en sus recomendaciones que busquen para introducción y discusión artículos en la temática de crecimiento o en la temática de la bacteria o aplicaciones de bacterias, etcétera, que les ayuden. Mínimo 7 referencias científicas y utilicen Mendeley para presentar citas y referencias. Si a alguien se le dificulta o no pudo bajar el Mendeley, que otro del equipo lo realice y si no, pues manualmente vayan poniendo sus referencias todos en el mismo lugar. Aquí les pido en resultados, digo aquí en material y métodos, fíjense, aquí no les voy a, no es que ustedes digan qué hicieron, sino que describan en un diagrama la metodología general seguida por los autores. Esto va a ir en material y métodos. Entonces les puse aquí algunas herramientas para hacer diagramas. Ahí ya se me perdieron. Aquí algunas herramientas para hacer diagramas que son gratuitas. Y la idea es que ustedes pongan a lo mejor en un cuadrito incubación de las bacterias, luego las centrifugó, luego siembra de las bacterias y luego cuantificación de crecimiento por tal técnica, o así, ¿sí? Entonces, de una forma muy concisa, que pongan en un diagrama la metodología que se siguió en el artículo. Aquí sí les estoy especificando
qué es lo que van a poner en esta sección, para que lo tomen en cuenta. Y, bueno, de recursos informativos, aquí tienen su artículo y van a buscar ustedes otros artículos. La evaluación, pues, va a pegarse al estilo del programa y va a seguir las indicaciones en el programa, que son las secciones, ya saben todo, cómo va a presentarse la información de sus nombres, resumen, palabras clave, introducción, material y métodos, que aquí ya les estoy diciendo cómo ponerlos, qué es lo que tienen que poner, resultados y discusión, ya platicamos qué es lo que van a discutir, cómo van a discutir, y acuérdense que la discusión no solo se debe limitar a estas preguntas, esto es lo mínimo que debe incluir, pero si a ustedes se les ocurre algo más, mucho mejor, y les va a dar más puntos, y sus conclusiones y referencias. Entonces, les repito, todas las actividades a partir de esta unidad, o sea, a partir desde la actividad 1.1, van a ser en equipo. Al final van a ser de la unidad, van a ser una actividad integradora. En esa actividad va a participar tal vez todo el grupo o tal vez los divida en dos para que hagan dos actividades porque son muchos. Pero ahí sí va a ser mucho más compleja y van a trabajar entre todos. Pero todas las actividades van a ser en equipo. Maestra, yo tengo una duda acerca de la actividad 1.1. Dime. En el último lineamiento de la actividad 1.1 viene sobre un glosario. Tengo la duda de qué tenemos que poner o qué palabras o cómo. De la 1.1 en el último lineamiento, ¿dónde dice? En recomendaciones, creo. Hasta abajo. Aquí están las recomendaciones. Hasta abajo, perdón, maestra. Lineamientos de evaluación habla sobre un glosario. Ahí dice, yo creo esto se vino de otra actividad. Entonces no le hacemos caso a esa parte. Gracias, maestra. Sí. Déjamelo. Lo quito. Ahí está. Nada más venía ahí, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces, ¿todo listo? ¿Todo bien? ¿Nos vamos al tema de hoy? Sí. Sí, maestra, por favor. Pues lo que vamos a ver ahorita es muy cortito. Nada más es para darles pie a su estudio de caso y pues para que entiendan qué es crecimiento y puedan analizar su trabajo. Nada más déjenme, le pongo aquí pausa.